Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz presentadas por Mau Espinosa. Dirigiendo con visión, desatando liderazgo estratégico. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de esta semana, G20 News Board. Arrancamos con lo que sucede en la industria hoy en día, con la economía estable. Vamos a hablar un poco de eso. Vamos a platicar de NADA. Vamos a platicar también de cómo cambian las cosas o no cambian las cosas durante estos tiempos. Y terminaremos hablando de algo que sucede muy seguido en las agencias, a los gerentes, hablando un poquito de liderazgo, que es cuando se presentan problemas y no encontramos soluciones, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos reprogramar o replantear, más bien replantear los problemas? Entonces vamos arrancando, hablando un poquito de la industria. Para hablar de la industria tenemos que hablar de la economía. La economía se estabiliza, la confianza del consumidor está en aumento y la demanda de vehículos sigue siendo fuerte, pero no a los niveles que estaba antes de la pandemia. Seguimos sin llegar a esos niveles, sobre todo en Estados Unidos. México se acerca más fuerte. La disminución de la demanda de vehículos eléctricos frente a los mandatos gubernamentales sigue siendo un desafío obstinado para los fabricantes de automóviles y proveedores debido a las enormes inversiones de capital que se han hecho y que se van a seguir haciendo para reconfigurar, transformar, no nada más los motores, las fábricas, sino toda la industria y la infraestructura en general que se requiere. Según ponentes en la Conferencia Anual de Perspectivas Automotrices, patrocinada por la Sociedad de Analistas Automotrices, el Detroit, el economista Brian Besold, que trabaja en Ford, señala que la amenaza de una recesión se ha disipado en el 2024 a medida que la inflación ha disminuido, aunque la tasa de inflación base ronde el 4%. Con la retirada de la inflación, los mercados se ven impulsados por la perspectiva de una disminución de las tasas de interés. Incluso cuando el gasto del consumidor, incluida la demanda de vehículos nuevos, se mantiene estable a medida de que los fabricantes reconstruyen inventarios. El sentimiento del consumidor muestra signos de mejora a medida que se disminuye la inflación y bajan los precios del gas en Estados Unidos, al mismo tiempo que los ingresos de la mayoría en Norteamérica está creciendo. Joe Langley de Standard Poor's Global Mobility señala que la economía de Estados Unidos ha mostrado una resiliencia que apunta hacia el crecimiento en un futuro previsible, lo cual son muy buenas noticias, ya que Estados Unidos manda a Norteamérica. Si la economía de Estados Unidos empieza a mejorar, hemos visto que el año pasado, 2023, México tuvo un gran año económico. Vamos a ver qué pasa en este 2024, año de elecciones en los dos países y en otros tantos, lo cual va a seguir afectando seguramente el pensar y el sentir de la gente más que los mercados económicos. Los mercados parece que están estables ante lo que ya comentamos y lo que se ha venido viendo. Las ventas de vehículos en Estados Unidos seguramente va a alcanzar los 16 millones de unidades este año. México andará rondando el 1,5 millones, lo cual es saludable, pero aún por debajo del punto más alto de la industria automotriz. En Estados Unidos 18 millones, en México de 1,6 millones. Stephen Brown de Fitch Ratings destaca que el panorama económico optimista también está beneficiando a la base de proveedores de la industria. La perspectiva crediticia, tanto para fabricantes de automóviles como proveedores, es estable en general a pesar de las altas tasas de interés. Vemos inclusive en México, ya vemos subsidios de tasas por algunas instituciones, por algunas marcas, lo cual señala varias cosas, ¿no? Señala esa agresividad por ir por el mercado, señala esa confianza por los mercados, señala también mercados más competitivos que definitivamente están viendo que, si bien es cierto los precios están subiendo, en México va a venir, yo creo que un ajuste por los tipos de cambio. Vamos a ver qué pasa con eso. A pesar de la presión sobre la base de suministros generada por la huelga de la UAW el otoño pasado, mejoró la deuda de las empresas que las degradó en el 2023, revirtiendo las tendencias de los últimos años cuando las finanzas de los proveedores parecían más débiles. Los márgenes de beneficio de los fabricantes o de las OEM
se está normalizando, pero los esfuerzos por reducir costos y generar volumen de ventas pudiera empezar a compensar estos costos de los contratos firmados tanto por Ford, GM y Stellantis con la UAW. Vamos a ver también cómo va desarrollándose esto sobre todo en el primer semestre. Debemos esperar ya ajustes en estos precios. El precio promedio de transacción de un vehículo nuevo en diciembre fue de $48,759. Esto según Cox Automobile, y fue aún más alto en algunos segmentos. Por ejemplo, las camionetas de tamaño completo, 66,000, las más pequeñas en 36,000. También se asume que la inflación y las tasas de interés disminuirán en la economía de Estados Unidos. No sé si en México vaya a suceder lo mismo. Los factores de riesgo incluyen la debilidad y continúa en la economía global, ya que el crecimiento de la Unión Europea, el Reino Unido y Japón será débil este año y los próximos años, lo que significa que una recesión sigue siendo una posibilidad, ligera, pero posibilidad. Todo depende. Venimos de inflaciones anuales muy grandes y a pesar de esto Norteamérica está reaccionando de una forma positiva. La base de suministros de la industria automotriz continuará viendo actividades de fusiones. La industria sigue haciendo transacción de vehículos eléctricos con batería o electrificación de los vehículos. Cuidado con el uso de las palabras aquí. Los vehículos se seguirán electrificando y la agencia de calificación crediticia señala que la inversión en vehículos eléctricos continuará incluso aún con la demanda de estos vehículos disminuye en el corto plazo y que se acerque antes de los famosos mandatos de flotas totales para los años 2030 y en adelante. Esta semana se llevó a cabo la NADA, que es la Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles en Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada. Por ahí tuvimos la oportunidad de estar viendo las últimas ideas de innovación en la industria. Los concesionarios siempre están interesados en conocer estas ideas, sus perspectivas de los ejecutivos de la OEM, la perspectiva de los proveedores, muchos analistas, muchos conferencistas, muchos panelistas. Siempre muy interesante lo que sucede en la NADA y sobre todo el network que sucede ahí, ¿no? Tenemos distribuidores de todas partes del mundo que vienen a este evento año con año, que se lleva en diferentes ciudades. Y bueno, este año tocó en Las Vegas, Nevada. Lo interesante es que regresamos ahora a niveles ya, a lo mejor en el umbral de la pospandemia. No estamos a poco de llegar a esas unidades. En Estados Unidos a lo mejor costará un año o 2 años más que en México. Yo creo que México llega a los niveles prepandemia mucho más rápido que Estados Unidos, pero estamos en ese umbral, ¿no? Ya estamos en la pospandemia y estamos en ese umbral de poder alcanzarlo en los dos países. Lo que sí nos dimos cuenta es que no ha cambiado mucho la narrativa de lo que era en el 2019 y la razón es muy simple. Tuvimos la pandemia, ¿no? Si recuerden, Mary Barra hizo titulares cuando dijo en el 2019, en los próximos 5 años veremos más cambios que los que se vieron en los últimos 50 años en la industria. ¿Y qué viene después? Viene la pandemia y eso hace que cambie absolutamente todo. Todo lo que se tenía planeado hasta 2019 prácticamente se puso a un lado y algunas cosas ya se fueron a la basura y empezó ese cambio, ¿no? Para 2021 la demanda de vehículos nuevos superó con creces la oferta por primera vez y los compradores de automóviles estaban encantados de pagar precio completo. ¿Por qué? Porque veíamos de no tener vehículos. Las compañías automotrices afirmaron haber aprendido la lección valiosa de pecados pasados sobre producción, volúmenes significativos en flotas, incentivos altos, y en ese momento empezó una narrativa y empezó una retórica muy clara de ya aprendimos, esto es lo que va a suceder. De repente hay poca memoria. Incluso se empezó a invertir en todas estas instalaciones para vehículos eléctricos, el futuro 100% eléctrico, solo cuestión de tiempo. Y por último, se observó el famoso ascenso meteórico de empresas como Carvana, que empezaron a tener una forma, un estilo diferente de vender y se entendía que ese era el futuro de la industria. Y esta semana nos dimos cuenta de que más allá de tener un mensaje de producción disciplinada, de auge de vehículos eléctricos
de venta de minorista en línea, empezamos a ver más regresar a una producción interesante, a incentivar la venta de los distribuidores a través también de mucha inteligencia artificial. Hay muchas fuerzas que están gravitando alrededor de este 2024 que van a empezar a cambiar, ¿no? Los inventarios de vehículos nuevos aumentaron casi el 60% el año pasado. En Estados Unidos se llegó a 15.6 millones de unidades. En México también fue un año sensacional y empezamos a ver que los niveles de inventario empezaban a alcanzar esos niveles prepandemia. Empezamos a ver los 60 días en unidades nuevas ya, en algunos casos. Usados sí es otra historia, usados. Usados es algo distinto que seguramente le dedicaremos tiempo en otro podcast, porque de haber explotado con los Carvana en Estados Unidos, en México con las empresas similares, que vinieron a afectar los precios y vinieron a afectar la forma de comercializar el vehículo seminuevo, enseñaron a la industria nuevas formas de comercializar también. Hay cosas positivas que han salido de ahí. Y eso está haciendo que seminuevos empiece a convertirse en una historia distinta. Vamos a regresar en eso, ¿no? Los volúmenes de flota aumentaron un 30% y se dirigen yo creo, a regresar a esos niveles históricos donde las flotas ocupan una parte importante de la industria. Los incentivos ya empezaron a aumentar también. El año pasado fueron alrededor del 2% en promedio por transacción. Llegaron a estar algunas mucho más arriba, pero el promedio fue entre el 2 y el 5%. Estas son señales de que los grandes planes de los fabricantes de automóviles para mantener inventarios ajustados no se están cumpliendo. El suministro en días, acá en diciembre en Estados Unidos fue de 70 días. Y eso ya empieza a estar fuera de lo que tradicionalmente se espera. Ahora, nada más hay que calcular lo que hoy va a costar ese plan piso. Evidentemente, en el nominal va a ser mucho más alto, porque algo también sucedió en esta época. En estos últimos 4 años, los portafolios de los productos, de los vehículos que ofrecen las marcas en general, es un portafolio, es un producto mucho más y un precio más elevado de lo que era hace 4 o 5 años, lo que hace que nominalmente estemos pagando más plan piso, aun cuando en porcentaje de la utilidad bruta a lo mejor se mantiene igual. Hoy con las tasas de interés altas vamos a estar apostándole a un nivel más alto. Las ventas de vehículos eléctricos alcanzaron nuevos máximos históricos en el 2023. Esto es normal, se están vendiendo más, va a alcanzar, sin embargo, siguen siendo el 7.6%, más de 1 millón de unidades. Eso sí, hay que dejar ese hito muy bien marcado, se vendieron más de 1 millón de unidades. Y está quedando más claro que los vehículos eléctricos no revolucionaron la historia en el corto plazo como muchos esperaban. Las ganancias de estos vehículos eléctricos fueron impulsadas realmente por descuentos importantes y el líder mercado Tesla incluso redujo sus precios con más del 25% en sus modelos populares durante el 2023. Si los recortes de precio de Tesla se trataran como un incentivo, su incentivo promedio hubiera sido del 35%, 7 veces más alto que el promedio de la industria. Y este es un dato bien importante porque mientras la industria está acostumbrada a poner incentivos, no afectas el precio, pero te doy incentivos al distribuidor, le doy incentivos al cliente o doy incentivos a las dos partes. Tesla lo que hizo fue, yo no doy incentivos, yo bajo mi precio. Pero en efecto, fíjense bien, mientras la industria anduvo entre el 2 y el 5% en general, no creo que sea una comparación justa, porque es una sola marca contra todas las marcas. Entonces, entre todas esas marcas se pierden muchos factores. Entonces, no creo que sea justa la comparación. Sin embargo, para efectos de plática, sí es impresionante la diferencia que puede haber de vamos a ponerle 5 o 15% de incentivos. Algunas marcas estuvieron en los 15% de incentivos. Jeep estuvo muy alto el año pasado, si se recuerdan, ellos también traen un 18-20% de incentivos contra el 35% que hubiera sido o que fue por parte de Tesla si se hubiera convertido esa disminución de precios
a incentivos. Entonces, mientras tanto, las compañías automotrices tradicionales intentarán o intentan incursionar en este famoso juego de los vehículos eléctricos, y hay una realidad impresionante, que es que la demanda va en declive. Y los márgenes con esta demanda empiezan a disminuir. Y cuando hablamos de que la demanda va en declive, no quiere decir que las ventas de eléctricos vaya a bajar. No va a crecer a la misma velocidad, esa es la diferencia. Va a seguir creciendo, pero no a la velocidad que venía creciendo o a la velocidad que se esperaba que estuviera creciendo. Y eso hace que, por ejemplo, Ford esté perdiendo alrededor de $36,000 por cada vehículo eléctrico vendido en el tercer semestre de 2023. Ahora vemos también que mientras tuvieron este gran arranque las empresas como Carvana y Vroom, que fueron los primeros pioneros para cambiar la forma en la que se compraban autos durante la pandemia, sus ventas y precios de acciones despegaron de forma impresionante. En respuesta, todos los dealers públicamente, como Lithia y Automation, desarrollaron sus propias experiencias de venta en línea, a pesar de las enormes inversiones y los esfuerzos para respaldar las transacciones en línea que algunos consumidores realmente aprecian. En un reporte reciente, Buyer Journey, que genera Cox Automobile Car, muestra que el 93% de los consumidores compraron un vehículo en las salas de exhibición, en las agencias, y la mayoría está satisfecha con su experiencia a la antigüita de ir a la sala de exhibición y hacer todo el proceso. Lo que sí es cierto es que hoy el cliente hace su visita también completa a través de las redes sociales, de las páginas web. Le encanta revisar los reviews, le encanta platicar en sus networks acerca de lo que está viviendo en su experiencia y preguntar y entender qué experiencia están viviendo los eh, compañeros, amigos, familiares, para que pueda él tener una comparación, puedan tener un entendimiento. Entonces, 93% de los clientes fueron a las agencias. 64% de ellos, 64% de ellos hizo una visita omnicanal, es decir, estuvo en todos lados. Hubo un porcentaje que también compró en línea, pero el porcentaje sigue siendo muy bajo. Y este también es un tema bien interesante porque creíamos que iba a haber un despegue impresionante, y al final del camino el cliente sigue sintiendo la necesidad o el deseo o el gusto, llámenlo como quieran llamar, de ir a las agencias. Estamos hablando en términos generales. Lo que también estamos viendo es que estos clientes, y aquí viene la gran diferencia de esto, porque cuando platicamos en los grupos 20, cuando platico con distribuidores en diferentes países, el tema es que la afluencia a la sala de exhibición ha disminuido. Entonces creemos que son menos gentes comprando. Y la realidad es que la afluencia a la sala de exhibición sí, ciertamente ha disminuido, pero es más efectiva hoy en día. Es más claro hoy en día. Hoy el cliente está haciendo todo su filtraje antes de llegar a la agencia. Y antes filtraba yendo a las agencias. Por eso es que teníamos más afluencia a piso. Si no estamos conectando nuestro mundo virtual con nuestro mundo real y entendiendo que uno es una consecuencia de la otra y es un círculo completo, es parte de toda una experiencia, es parte del ecosistema para poder vender vehículos hoy en día, estamos fuera de la jugada. Y eso es algo que tenemos que estar platicando ciertamente con nuestros gerentes, con nuestra fuerza de ventas, con nuestro equipo, en términos generales, porque no cabe duda, que este es un tema importante en las agencias. Entonces, bueno, ¿qué más sucedió en NIDIE? Mucha inteligencia artificial por todos lados, que sigue estando en pañales, que hay que tener cuidado con ella, porque si bien es cierto, está ayudando para muchas cosas, todavía encontramos ciertos errores dentro de algunas distribuidoras que han implementado su inteligencia artificial
y no está siendo constantemente revisada por el ser humano y de repente por ahí brincan cosas. Por supuesto que van a seguir brincando, son software nuevos, son tecnologías nuevas. Lo estamos viendo con los vehículos también, como los vehículos hoy en día, con el problema más grande que están teniendo los carros hoy en día, pues son problemas de software. Eh, y estas cosas que son nuevas, es evidente que va a tener esa situación. Eh, Quiero terminar el podcast con un tema también que surgió en varias de nuestras visitas de ejecutivos en G20, platicando con algunos de ellos. Cuando están en las agencias es claro que eh, nuestro trabajo es ir a ayudar y encontrar problemas y ayudarlos a solucionar el problema. Y es muy común que encontremos a distribuidores, a sus gerentes, ciclados en el mismo problema. Y cuando hablo ciclados es, tenemos el problema y tratamos de solucionar ese problema tratando de encontrar diferentes alternativas, lo cual es correcto, pero entramos en un ciclo. Entonces, cuando entramos en un ciclo y parece que no encontramos las respuestas, una de las mejores herramientas que existe es replantear el problema, verlo desde otra perspectiva, tratar de utilizar eh, la vista de helicóptero o de balcón, como le quieran llamar, ponerte una perspectiva distinta del problema, analizarlo bajo otro punto de vista, voltear a ver algunas otras cosas eh, y entre ellas hacer preguntas, más allá de buscar la solución primero, hacer preguntas que tengan que ver con su origen. ¿De dónde viene? ¿Cuál fue el patrón de comportamiento que existió entre las personas que originaron ese problema? Y muy importante, antes de hacer esto, distinguir claramente si el problema que tenemos es un problema que nosotros podemos ofrecer la solución. Es un problema de la distribuidora, es un problema del fabricante, es un problema de la economía, es un problema de la financiera, es un problema de la nación. Cada uno de ellos tiene una solución, una respuesta distinta, no necesariamente que nosotros la podamos dar. El problema en muchas ocasiones es que no identificamos qué parte de ese problema, de esa situación o de esa queja, lo que haya sido, tiene que ver con nosotros como agencia. Y de repente nos encontramos que algunas agencias se están comprando, ojo, se están comprando problemas que ni siquiera les corresponde. Y no les corresponde, no pueden solucionarlo. Ya sea un problema de fabricación, ya sea un problema de tasas de interés, ya sea un problema de la economía del país, ya sea un problema de la perspectiva del cliente en el país, a un problema de atención al cliente, un problema de entrega de unidad, un problema de comportamiento del equipo, un problema de cultura, un problema de ejecución, un problema de satisfacción, un problema de productividad, un problema de eficiencia, que sí nos corresponden y sí tenemos que corregir para el negocio. Es distinto. Y esto en nuestro liderazgo como gerentes tenemos que entender qué parte nos corresponde, qué parte no nos corresponde. Lo primero es entender el evento, qué fue lo que ocasionó el problema. Entonces, punto número uno, cuando empezamos a trabajar con solución de problemas, es trata primero de replantearlo. Cámbiale la perspectiva, verlo por otro lado. Número dos, entonces replanteamos uno. Número dos, identificar el evento que ocasionó dicho problema. ¿En qué momento se dio? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Por qué se dio? Analiza el evento de diferentes puntos de vista para que puedas entender y tengas un contexto del problema mismo. Ya que tienes el contexto, entonces volteas a ver cómo estuvo ese patrón de comportamiento entre los que estuvieron involucrados. Tanto clientes como empleados, los empleados en las diferentes jerarquías que debieron haber estado. ¿Cuál fue el estado de ánimo? ¿Cuál fue el comportamiento? Venía el cliente ya enojado. El cliente se enojó en la agencia. El empleado venía de una junta que le fue mal. El empleado viene con estrés. Cada uno de ellos tiene también su contexto. Y todos esos contextos
son importantes al momento de analizar el problema mismo, porque ahí es donde vamos a encontrar la solución. Busca también estos patrones repetitivos en los problemas, y en esos patrones repetitivos voltea a ver los integrantes del problema, los actores del problema, ¿no? Y a partir de ahí, ya que tienes eso identificado, entonces podemos ir un paso más abajo. Ese paso más abajo es bajo qué estructura de sistemas y procesos está tu agencia en esa situación de ese evento que generó el problema. Porque a lo mejor el evento en el que se sucedió el problema no tiene nada que ver con el comportamiento de la gente, pero tiene algo que ver con el proceso, o tiene que ver algo con el sistema de gestión, con el sistema de trabajo que estás teniendo, y ahí es donde tenemos que resolver. Ahí es donde está la solución. Y finalmente, tu modelo de negocio per se. ¿Y por qué hablo del modelo de negocio? Porque si se genera un problema en un área, en un departamento, pero tu modelo de negocio pone esa área como un área secundaria o un área terciaria en la importancia, jerarquía del modelo de negocio, ojo, del modelo de negocio, no necesariamente que no tenga importancia esa área, pero en el modelo de negocio no es la más importante. Todos los modelos de negocios tienen también su jerarquía. Si en tu modelo de negocio no lo tiene y no se soluciona ahí, eso puede tener consecuencias de contagio en la cultura organizacional. Y el momento en que empiezas a tener ese contagio, entonces el problema que estás teniendo a lo mejor en el punto A tiene más que ver con el punto C, donde originalmente empezaron a crearse ese tipo de problemas y se ha ido contagiando. Cuando replanteamos, cuando volteamos a ver estas rutas o estas raíces, o es una ruta crítica del problema, o meternos a la raíz del problema, de dónde pudo haber sido, entonces tenemos que partir con una gran mentalidad de empatía, de realmente tratar de entender qué es lo que está sucediendo con ese problema, realmente entender qué es lo que pasó con la gente. Y cuando lo podemos ver de esa forma, entonces podemos no nada más decir, hablar, dirigir, también podemos actuar y sobre todo podemos tener ese sentimiento real de solución del problema que la gente involucrada ahí va a poder ver que está siendo genuinamente interesado en esta resolución del problema. Espero que esta parte de los podcasts, esta parte final de los podcasts, estamos hablando un poquito de las noticias y le estamos dando también mucho tema a la parte de liderazgo porque entendemos que esta es una área crucial de crecimiento para todos y cada uno de nosotros. Espero que te guste, seguimos en contacto y hasta la próxima.